Hola Lefnautas, bienvenidos a un capítulo más de la LEF. El día de hoy estamos en nuestro programa número 27, el programa 15 en realidad de la tercera temporada. Tenemos un tema muy importante de relaciones internacionales que además es vital para entender varios de los temas más importantes de la agenda internacional. Para ello comentaremos sobre la seguridad energética. Permítanme entonces primero presentarles a nuestra conductora invitada, ya eternamente invitada, que no quiere quedarse de planta, pero que ahí insistimos, Natalie. Mucho gusto de estar aquí otra vez y bueno, vamos a empezar con un tema súper interesante. Exacto, entonces hoy comenzaremos con el aperitivo, el clásico aperitivo. Nuestras primeras noticias, los comentarios que abren el debate siempre en cada emisión. Y me gustaría poner entonces la primera nota aquí para discusión. La Unión Europea y Turquía aplican duras sanciones a Siria. Esto en un intento, por supuesto, de que Siria ponga fin a la represión de la que están siendo objeto los opositores. La Unión Europea y Turquía impusieron entonces sanciones nuevas hacia Damasco para castigar la industria armamentista, el sector financiero, el energético a propósito del programa y la producción de software. Incluso se congelaron algunas cuentas bancarias en la Unión Europea de empresarios sirios o incluso del gobierno sirio que tienen en estos estados. Desde luego que es una pena lo que está ocurriendo en Siria cuando ya van más de 4.000 muertos en estas represiones. Natalie, ¿qué te parece la noticia? Pues me parece que escribimos en cuanto a presionar a los gobiernos, porque bueno, ya se viene la experiencia de las otras cuestiones árabes, con lo que pasó en Egipto, con lo que pasó en otros países, en otras revueltas que ya hemos visto. Y ya no quieren meter una manera más violenta de presionar. A mí me parece que ahora tienen como nuevas opciones y nuevas formas de meterse en el problema para generar alguna presión. Cabe recalcar además que este gobierno de mano dura, el gobierno de Al-Assad, ha reprimido a estos opositores y desde luego se da esto dentro de un contexto mucho más grande. Hablamos de la llamada primavera árabe, esta ola de democracias en la región que ha tendido también a poner en el ojo del huracán a muchos de los dirigentes de la zona. Sí, y dista mucho de ser una primavera como las democratizaciones que se dieron en Asia Central. Y dista mucho también de tener estos mismos parámetros, ¿no? De gobiernos políticos, de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Creo que a esa región le falta todavía mucho para tener una primavera del estilo democrática, pero bueno, es un intento más cercano hacia lo que ellos pretenden, ¿no? Y cabe recalcar que son posiciones además en grupo, la Unión Europea como un bloque, por ejemplo, y también la posición de la Liga Árabe, esta Liga Árabe que también está aportando presión a Siria para que cesen las hostilidades desde luego hacia la población civil, y además ha enviado observadores a la propia zona. Incluso también me gustaría resaltar que el gobierno sirio ha decidido abandonar su participación en la llamada Unión por el Mediterráneo, la UPM, que es un organismo que reúne a los países de la Unión Europea que comparten riviera en el sur del Mediterráneo. Este es un nuevo mecanismo de cooperación entre los países de la zona que incluía a Siria, y ante esta, desde luego, ola de violencias, la Unión Europea ha decidido marginar a Siria en este organismo. Ya veremos cómo evoluciona y qué nos depara para el futuro. Sí, sobre todo la cuestión de los bloques regionales en esa región en específico, en Medio Oriente, pues son de vaivenes, de idas y venidas y retrocesos, sobre todo porque se han dado varias organizaciones, pero al fin y al cabo, como compone una gran serie de intereses que son disímiles, pues no ha logrado amalgamarse como se esperaría de algún bloque regional. Y habrá que ver también cómo evoluciona el caso de Egipto, por ejemplo. Recientemente, como comentábamos en emisiones pasadas, la violencia que también ha crecido en Egipto, las elecciones también que han tenido lugar en otros países del Medio Oriente, que están también aportando elementos positivos y también análisis a la región que sería bueno considerar a futuro. Y otra noticia que me gustaría poner en la mesa es una que involucra a México. De hecho, perdimos $67 millones en apoyos por presidir el G20. Esto desde luego es importante porque México era un país donante y a raíz de que México accede a la presidencia del G20 hemos pasado a ser un país donador, o se supone que tengamos que ser un país, que deberemos ser un país donador, y esto desde luego va a agravar las cuentas nacionales cuando recibíamos ingresos relativamente importantes en algunos rubros. Caso específico, las organizaciones que integran el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, entre otras de Naciones Unidas, que han puesto a México ya en la lista, no negra, pero en la lista blanca, en donde no existe prácticamente como... En la lista de los que ya no necesitan. De los que ya no necesita. Exacto, es importante recalcar esto porque México es un país que sí necesita dinero en algunos rubros, ¿no? Sí, somos completamente
pues de un desarrollo desigual completamente. Y sí hay unas áreas que necesitan mucho apoyo. Y lo mismo está pasando con la ayuda oficial para el desarrollo, que ya pasamos de ser países que reciben esa ayuda a donadores, ¿no? Sobre todo de países con los que ya hemos tenido muchas relaciones sobre ayuda asistencial al desarrollo. Pero bueno, ahora ya incluso estamos con la ley esta de cooperación que impone una agencia de cooperación nueva aquí en México. Entonces, en los próximos años ya empezaremos a ser donadores porque se piensa que tenemos una economía pujante y lo suficientemente equilibrada. Cierto, porque México ha tenido este doble discurso que desde luego desfasa y se contradice. Por una parte decimos que somos un país emergente en posibilidad de ser un país que tome las grandes decisiones del mundo e integrar el G20 o un futuro quizá el G13 en términos más prácticos. Pero lo cierto es que México recibe ayuda y este dilema está prácticamente desde los 90, cuando México ya en el Telecán anunciaba el inicio de un país desarrollado, nos integramos a la OCDE y entonces todo parecía prometer que México iba a ser un país donador y no un donante. Digo, al revés, un país al que recibe dinero y no un país que dona. Así es. Ok, después de este malabarismo de la palabra, es también importante señalar que otros países fueron también puestos fuera de la lista, entre ellos China, Brasil, Argentina y Rusia. Países parte del BRIC, prácticamente más Argentina, ¿no? Es interesante porque son países que también integran el G20 y que siguen recibiendo ayuda económica en muchos rubros. Esto contrasta desde luego con esta posición de que las nuevas potencias o las potencias del futuro son países con una tremenda desigualdad. Por una parte reciben dinero y por otra también quieren tomar grandes decisiones. Y también es delegar cierta responsabilidad que los países, digamos, no quieren. Y que dicen, bueno, vamos a poder compartir responsabilidades. Habría que hacer un análisis bastante profundo si son capaces de responder a esas responsabilidades. Interesante, desde luego, ver si México podrá hacerlo. Ahí están los dados tirados. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años. Y también se da en un ambiente en el que hay una crisis económica. Entonces los presupuestos se reducen y desde luego las organizaciones internacionales han ajustado sus esquemas financieros y han dicho, bueno, hay que sacar a aquellos países que quizá no lo necesitan tanto como otros países que están en necesidades mucho más urgentes y apremiantes. Pues hay que ponerle atención porque el discurso de sí somos los más desarrollados de la región pues va a continuar. Y no, hay que buscarle de fondo lo que quiere decir en realidad el presidente. Claro, pero ¿no lo crees? ¿No has visto los lujos en los que vivimos los mexicanos, la gran mayoría? No, sí, claro, con tantos pobres y muertos estoy casi segura. Es el paraíso, ¿no? Bueno, y la última noticia que me gustaría poner también en la mesa es el último reporte que sacó Transparencia Internacional sobre la corrupción. El reporte del año 2011 que dice que Somalia es el país nuevamente más corrupto del mundo. ¿Es una sorpresa? Claro que no, no es sorpresa. Otros países como Somalia son Corea del Norte y Myanmar, precisamente los países más corruptos. Yo pondría muchos países en esa categoría, sobre todo los del sudeste de Asia que son altamente corruptos. Indonesia es un país completamente corrupto. Y bueno, además de Corea del Sur, Singapur, que es un paraíso fiscal casi, también es ampliamente corrupto. Exacto, y además Myanmar, estamos fuera del aire, bueno, es un país que ahorita tiene bastantes dilemas entre si se está democratizando o no, el problema de la junta militar, todavía arrastra un pasado autoritario que no es tan pasado y sigue muy presente. Sí. La visita de Hillary Clinton es desde luego un punto ahí también de debate. Y por el otro lado tenemos países altamente transparentes y poco corruptos, y los primeros de la lista eran Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Que Nueva Zelanda es impresionante cómo ha subido de los rankings. A mí me parece muy impresionante y eso habla de una política interna dedicada únicamente a la administración, porque donde se ha radicado ese tipo de corrupción ha sido en el rubro administrativo. Ya lo han hecho con mano dura, ¿no? Habría que ver cuáles son los parámetros. Exacto. Y también me gustaría recalcar esta frase que maneja el propio reporte. La corrupción es un mal sistémico en el mundo. 2/3 de los países no aprobados suponen bastante más de 2/3 de la población mundial. Entre los países están los más poblados del mundo, obviamente. Y desde luego pone en preocupación el tema de los indignados, porque también revelan, o los propios grupos buscan revelar la corrupción de los países, muchos países europeos incluso, que fueron altamente calificados, entre ellos España, que quedó en un buen lugar a pesar de que los indignados han manifestado que no es un país tan transparente. Por otra parte, Italia y Grecia quedaron muy abajo, con 3 puntos prácticamente, sí, frente a 6 de España y 9 de Nueva Zelanda. Para que vean la diferencia, se explica un poco la crisis. México, por su parte, quedó en un feliz lugar. ¿En cuál crees que haya quedado México? Tal vez en el segundo lugar, como dice el chiste, porque dimos ¿Cuál chiste? Dimos un dinero para que no fuéramos el primer lugar, ¿no?
Probablemente, no lo dudo. Lo cierto es que nos vimos un poco marros este año porque quedamos en el lugar número 100 en materia de transparencia y corrupción, empatados con países como Malawi y Tanzania, que también ocuparon el mismo lugar que México. Apenas 2 lugares por encima de Egipto, que revelaba, y Siria, que mencionábamos. Y esto habla muy mal de las políticas que se han dado últimamente de apertura y de transparencia. ¿Cuántas empresas no se han unido a esta red de transparencia con el instituto que recién inauguró con el gobierno de Fox? Y con dónde están los resultados, ¿no? Ya pasaron 6, 7, 8 años de este asunto. ¿Y dónde están los resultados? Seguimos siendo de los peores países en transparencia. Sin duda alguna. Y me gustaría aquí dar otros datos. Túnez queda en el lugar 73. Es el país más transparente del mundo árabe. Y que es no tiene un lugar bastante elogiable. Egipto queda en el lugar 112, Siria en el 129, Yemen en el 164 y Libia en el 168. Entre otros países destacan China, que está en el puesto 75, Estados Unidos, que cosecha su peor resultado en 16 años, cae hasta el lugar 24, mientras que Alemania y Japón comparten la 14ª posición. Irak y Afganistán quedan en los lugares 175 y 180, para entender esta lógica. Y bueno, con esto entonces concluimos el aperitivo, este debate para entrar en calor, la botana anterior al plato fuerte. Entonces comenzamos con la Torre de Babel. Bien, regresamos a la Torre de Babel. Vamos a discutir, como comentamos, sobre la seguridad energética. Pero entonces tendríamos que entender qué es seguridad energética. Por seguridad energética, valga la eterna redundancia, suele entenderse la capacidad de un país para satisfacer de manera suficiente, oportuna, competitiva y con productos de menor impacto ambiental, que es un nuevo tema, la demanda nacional de energía en el presente y por un periodo razonable hacia el futuro. Desde luego que la seguridad tiene diversos rubros y ha sido un concepto que ha evolucionado con el tiempo. No es lo mismo la seguridad, también en manera de perspectiva, de Japón, la seguridad energética de Japón, que de Arabia Saudita, cuando Japón es un país que tiene como objetivo de seguridad energética conseguir fuentes de suministro externos seguras y confiables, porque es un importador neto, cuando países como Arabia Saudita, que son exportadores neto, tienen como materia de seguridad energética mantener la demanda a nivel internacional para poder suplir otros rubros nacionales. El concepto nace en la década de los 70 cuando surge la crisis petrolera de 1973. Ustedes recordarán que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, ordenaron un embargo petrolero que provocó el aumento de los precios en esta década, los precios del crudo petrolero obviamente, lo que generó desabasto en muchos países desarrollados y desde luego una gran crisis a nivel internacional cuando habían obtenido a precios muy bajos, retractibles y desde luego en buenas condiciones de los países subdesarrollados. En esta lógica entonces los países desarrollados tuvieron que reestructurarse. Para ello se creó la Agencia Internacional de Energía, la AIE, que nace en 1974 a razón precisamente de esta crisis. Este concepto ha evolucionado, como les comentaba en un principio, ya que en la década de los 90 incorpora nuevos temas, ya no únicamente el abasto de energía, sino también el desarrollo tecnológico y la preocupación ambiental. Esto desde luego en la lógica del cambio climático, el protocolo de Kioto y demás instrumentos que servían para darnos cuenta del gran impacto ambiental que estaban teniendo los hidrocarburos sobre todo. Y se ha incorporado también un nuevo tema en los últimos años, a raíz sobre todo de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que es el de la seguridad de la infraestructura. Hablamos que ahora es importante para los países mantener una seguridad en sus fuentes de abastecimiento, desde luego en los pozos petroleros, en los gasoductos y oleoductos, que sean desde luego protegidos por autoridades nacionales y que se garantice la propia viabilidad del recurso para llegar a su destino. Esto también ha incorporado en años más recientes todavía el tema de los desastres naturales, producto de la preocupación ambiental. Ustedes recordarán el caso de los huracanes Rita y Katrina cuando paralizaron la industria petrolera estadounidense, el Golfo de México, que es una de las grandes zonas en las de las que Estados Unidos se abastece. En esta lógica, entonces, el concepto se ha mantenido a nivel internacional, se ha buscado enfatizar algunos puntos, se ha incorporado en la agenda internacional, sobre todo bajo preocupación de los países más desarrollados, máximos consumidores de los mismos hidrocarburos y demás energéticos, y ha sido puesto en el ojo de la discusión. Y en esa lógica estamos entonces ya en el programa. Sí, y habría que agregar un punto importante. En el 2004, la Unión Europea también agrega al término de seguridad energética el hecho de minimizar el riesgo de las crisis energéticas por medidas políticas. Y esto habla de priorizar el diálogo, priorizar la cooperación. Y es importante porque llega la Unión Europea a un punto de integración en el que todos son responsables de una seguridad energética.
Y ahí que agreguen el término de medidas políticas, que es muy importante, ¿no? Y es algo, me parece novedoso, que no muchos países han considerado. Y en esa lógica de precisión conceptual inicial, me gustaría también meter el concepto de transición energética, que va muy encaminado a la seguridad energética. Los países que buscan mantener una seguridad energética, desde luego alta, tienen que pasar por un proceso de transición, es decir, sustituir sus fuentes primarias de energía por otras que abunden en mayor cantidad, desde luego en los países que buscan maximizar su poder en este rubro. Refleja desde luego la disponibilidad relativa de los recursos, porque se busca transitar de los más escasos a los abundantes, y desde luego la economía de uso, la racionalización que es parte de este proceso, y la eficiencia en el consumo energético, el precio de los mercados, el rendimiento energético, tales como el precio de los energéticos que mencionaba previamente, pero también el del impacto ambiental. Esto desde luego es una lógica histórica. Ustedes recordarán la transición energética que ha existido desde la revolución industrial, por ejemplo, cuando hablamos de una transición de la madera al carbón como principal fuente, o ya en el siglo XX del carbón a los hidrocarburos como el petróleo, en la actualidad del petróleo al gas natural, a otras fuentes alternativas de energía, mucho más en boga este debate, energía nuclear, otras alternativas mucho más proambientalistas desde luego, y se incorpora también en la lógica del debate nacional. Esta precisión conceptual entonces empezaríamos el debate de lleno, pero como el tiempo se nos ha venido encima, vamos a una canción. Escucharemos Better Together de Jack Johnson. Espero que les guste. Y regresamos aquí discutiendo el tema de seguridad energética. Yo quisiera hablar de los retos de la seguridad energética y voy a plantearles unos parámetros bastante interesantes, unas variables que podemos usar para hablar de seguridad energética. El primero es la distribución desigual de la producción y también del consumo. Ya sabemos que la geografía no favoreció a varios países, a unos y a otros sí, y hay una cantidad de pozos y de recursos energéticos más que en otros países. Otra variable es la limitación de las fuentes de energía que hoy se utilizan. Y estas limitaciones son las inversiones y el flujo de tecnología. No existe la tecnología suficientemente avanzada para explotar ciertos pozos petroleros que están demasiado profundos. Y por otro lado, tampoco hay la inversión, la cantidad de dinero necesaria para crear todos estos proyectos de extracción. Otra variable importante es que en la cuestión de energéticos, el papel dominante es el del petróleo. Los otros energéticos pasan a un plano bastante secundario y las alternativas de energía, como ya habló Héctor, de la transición, pues pasan a un segundo plano y no son completamente investigadas y la inversión es casi nula. Otra variable es el consumo per cápita, que es completamente dispar. Hay naciones que consumen más que otras. Nadie se imagina un invierno europeo sin el gas que le proporciona Rusia. Una última variable es la cuestión medioambiental, que toda esta cuestión de consumo desmedido de hidrocarburos ha provocado un grave deterioro en el medio ambiente. Y también son políticas que se contraponen, las políticas energéticas y las políticas medioambientales. Y habría que ver dónde está la armonía. Y también quisiera hablarles de lo que pasa cuando hablamos de seguridad energética, que son otras variables de cómo tratar la seguridad energética. Últimamente se ha visto que la seguridad energética, cuando hablamos de seguridad energética políticamente hablando, pues la balanza está un poco más hacia su politización más que a su comercialización. Y esto es que varios estados protegen políticamente a empresas nacionales y dejan a segundo plano el comercio, porque al fin y al cabo los rendimientos se quedan a nivel estatal. Y otro elemento es la militarización, que también hemos visto muchos casos, como el caso de Venezuela, en el que los pozos petroleros y la industria petrolera son completamente protegidos por una industria militar. Y una de las cosas que también es consecuencia del uso de esta seguridad energética de manera política es el unilateralismo a nivel internacional, en donde ya todos tienen unas medidas propias y ya no atienden tanto a las medidas regionales y multilaterales, porque al fin y al cabo los rendimientos se quedan en el Estado. Y también podemos ver una cuestión de intervencionismo en el que los estados y las compañías internacionales intervienen en donde hay pozos petroleros y no hay suficiente, control del Estado para poder guiar esta producción propia. Me gustaría recuperar dos temas aquí, en esta lógica, uno el del impacto ambiental y otro de la seguridad a la infraestructura, desde luego. Son dos temas interesantes porque incorporan perspectivas diversas, entre ellos el tema de la seguridad.
Me refiero a no solo al conflicto a raíz del 11 de septiembre de 2001, cuando se tendió a privilegiar la protección de la infraestructura para la comercialización, sino también a otros conflictos de carácter interno que han venido socavando esta posibilidad. Me refiero al caso mexicano, no sé si recordarás, el de la Pemex, cómo en México se ha desaparecido gasolina, o mejor dicho crudo, cuando es trasladado a través de los gasoductos mexicanos, oleoductos mexicanos, mejor dicho también, que desde luego impacta notablemente en la seguridad energética mexicana. No es que seamos un país que no tenga la posibilidad de suplir sus propias necesidades energéticas, es que no tenemos la capacidad para cubrir esos sistemas de transporte, de infraestructura y la comercialización futura. Es un tema que le ha preocupado mucho a Estados Unidos, desde luego que a través del Congreso estadounidense ha presionado al mexicano para que incorporemos una policía privada o una policía de Pemex pública o el ejército en estas labores de protección de infraestructura nacional. Es un tema también a debate. Sí, y el daño de infraestructura también deviene en un daño del medio ambiente. También el caso del Golfo, en donde una cantidad de crudo impresionante contaminó el Golfo. ¿Cuántos pelícanos no murieron ahí asfixiados por el crudo? ¿Y cuánto daño al medio ambiente y a los arrecifes que hay en el Golfo de México? Y obviamente fueron muchos días de derramamiento de crudo, y el impacto medioambiental pues es inmesurable. Y la cuestión de la infraestructura también me parece muy nueva. No tan nueva en el caso de que a partir del 2000 empezaron a hablar de cuidado de la infraestructura, pero no solo en la cuestión energética, también en otros temas. En fin, llegó hasta la agenda de la energía y es importante considerarlo. Y va ligado al tema de la comercialización de armas, ¿no? Por ejemplo, estos conflictos internacionales afectan los flujos y desde luego se ve reflejado en los precios internacionales del crudo, que van en aumento a medida que los países productores entran en una lógica de violencia o en algún conflicto entre estados o un conflicto interno. Lo hemos visto en el caso de Libia, por ejemplo, que aumentó el precio del petróleo porque Libia es un productor importante. Lo vemos en diversos, actores del Medio Oriente que a raíz de esta primavera árabe y los desórdenes políticos, o el desorden político, mejor dicho, que ha ocurrido, han dinamizado también los precios y los han volatilizado. Esto preocupa mucho a los estados que dependen de estos ingresos. Me refiero en específico a Estados Unidos y a la Unión Europea, que dependen mucho del abastecimiento. Caso de Irak, por ejemplo. La guerra en Irak también exponenció los precios enormemente. Y Europa se vio muy afectada porque Europa se abastecía de petróleo iraquí. Incluso hasta Japón también se abastecía de petróleo iraquí. Entonces es importante ver esta lógica en un panorama mucho más amplio. Cómo afecta el comercio internacional y también la economía por daño colateral. Híjole, sí, todo el contexto es bien importante, pero también el comercio en sí y de por sí, porque el comercio energético ha crecido mucho más que lo que crece el consumo, y eso habla de que hay una desfase en donde algo está pasando. Se dice, según datos de la Agencia Nacional de Energía Atómica, que $20 por barril es el número mágico de la especulación. Se está especulando con $20 el barril, y esto es que están comprando a futuros, están comprando opciones, no están adquiriendo el producto ahora, sino que están firmando una cosa para adquirirlo en el futuro. Y entonces eso aumenta la demanda en una forma que no debería, porque no es algo tangible, sino es algo especulativo, obviamente. Y eso trastoca completamente los flujos de oferta y demanda del mercado, y eso influye muchísimo, muchísimo en el precio. Desde luego, ahí también tenemos que considerar un mercado negro que quizá no es tan evidente ni es tan mediático, pero que existe. Hay mercado negro de petróleo, de crudo, por ejemplo. Hay mercenarios que trafican con este petróleo, ordeñan ductos, por ejemplo. Solo por mencionar un caso que no me es familiar. Sí, de hecho el caso más citado en el 2006-2007 fue el caso de Ucrania, que robaba petróleo de los ductos de Gazprom. Entonces, obviamente se hablaron de sanciones y como sabemos que Ucrania es un país que está pegado entre Europa y Rusia, es un país muy importante geoestratégicamente hablando, y pues las sanciones se dieron más en el rubro comercial, pero sanciones ligeras, porque no vaya a ser que al vecino no se le ocurra querer pasar ductos de Gazprom a Europa, que es el mayor consumidor de Rusia. Y obviamente en la prensa se dieron muchísimas noticias en donde los ucranianos apoyos en los ductos de Gazprom y se robaban el crudo. Y también tendríamos que analizar factores políticos. Rusia ha sido bastante enfático en ese tema respecto a su par, Ucrania. Desde luego, Ucrania servía como un puente articulador entre Europa y Rusia, pero también a raíz de conflictos políticos entre Ucrania y Rusia, también le cerraron la llave del gas, y eso desde luego impactó a Europa, que
lo hizo en invierno, además, de recalcar de hecho. Y también, de hecho, a razón de esto último, en días recientes se dio el anuncio de la construcción del gasoducto que une a Rusia con Alemania, por ejemplo, a través del norte, pasando no por Ucrania, sino por el norte de Europa. Es decir, que Ucrania se deja fuera de esta ocasión. Y Alemania y Rusia celebran aquí una alianza importante, Francia también, porque fue una construcción de capital conjunto entre los 4 países. Desde luego la mayoría pertenece a Rusia, pero Alemania metió su cosecha y es el segundo país más importante en cuanto a inversión en este rubro. Ahí también cabe recalcar la inversión en la infraestructura, que es un tema importante. Los países que invierten para que esa energía llegue a los países. Desde luego que aquí habría que recalcar los países desarrollados, que tienen más recursos y también, por cuestiones geográficas, les tocó la mala fortuna de no tener energía casi. Entonces, los hidrocarburos tienen que ser en su mayoría importados. Estos grandes países consumidores, Japón, la mayoría de la Unión Europea y desde luego Estados Unidos, grandes consumidores, países con pocos yacimientos que necesitan desde luego depender en esta lógica de estos recursos. Pero como llegamos al fin de nuestro tiempo, vamos a una canción, Natalia. Sí, vamos a la segunda canción del día de hoy, que es Lucky, de Jason Mraz y Colby Kyla. Regresamos al programa. Y volviendo con el tema, quería decirles un pequeño comentario acerca de lo que comentaba Héctor, acerca de estas inversiones en nuevas rutas, que es bastante importante porque ocurre una cosa. Las compañías petroleras internacionales están cada vez perdiendo terreno en los pozos nacionales porque hay cada vez más compañías nacionales que tienen el monopolio de los pozos petroleros en los países en los que hay bastantes pozos y obviamente con una cobertura estatal importante, y aparte el Estado no es solamente el que otorga permisos y el que les da facilidades, sino también el que elimina la competencia. Entonces, podemos ver en el caso de Sudamérica, Petrobras, que es una compañía nacional muy importante y prácticamente monopólica, que deja de lado a muchas otras compañías internacionales. Lo que hacen ahora las compañías internacionales es buscar proyectos que sean muy riesgosos, que tengan una gran cantidad de inversión y que no sean dominadas por los estados, preferentemente que tengan dominio regional, multilateral, bilateral, en los que puedan invertir y en los que tengan pues los mayores márgenes de ganancias. Lo que pasaría si nuestra economía del petróleo, nuestro vaivén de la demanda y la oferta fuera estable y el crecimiento fuera estable, pues entonces las compañías petroleras internacionales ya no invertirían en estos proyectos tan riesgosos, que es lo que está pasando actualmente. Sin embargo, hace unos años este fenómeno se estaba dando. Las compañías internacionales estaban invirtiendo en asuntos riesgosos y estaban compitiendo directamente con las compañías nacionales. Que varios reportes dicen que las compañías nacionales de petróleo invierten mucho menos en exploración, explotan muy poco, se conforman con las reservas que existen, son más restrictivas en el manejo de información, lo que no permite que haya una mayor expansión y un mayor crecimiento, lo que le pasa a Pemex como ejemplo muy significativo. Y según datos del Japan Petroleum Energy Center, su tasa de rendimiento de estas compañías nacionales alcanza hasta el 60% o 65% de la eficiencia de las grandes compañías. Y estamos hablando de grandes compañías con inversiones de varios países que han ido a todas partes del mundo y que conocen muy bien el negocio, ¿no? Que hablábamos de las 7 hermanas que eran muy importantes, que ahora, bueno, hay un cambio importante histórico en ese sentido con respecto a las compañías nacionales. Y que tiene que ver con esta misma lógica, con el aire, ustedes no lo saben, pero aquí se lo repetimos, el tema de las 7 nuevas hermanas. Las 7 viejas hermanas eran compañías en su mayoría inglesas, estadounidenses, que tenían una gran participación internacional en este mercado por una sencilla razón, porque tenían colonias o porque podían ir a colonizar otros países y explotar en términos preferenciales sus recursos. A medida que esos países han sido puestos al margen de las dinámicas nacionales, han surgido nuevas compañías estatales, sobre todo muy nacionalistas. Además, cabe recalcar, compañías que sacaron a estas grandes empresas anglo-iraníes, pro-estadounidenses o estadounidenses para entrar en este mercado. Compañías como Aramco, por ejemplo, de Arabia Saudita, compañías como la de Irán o la de China,
la propia PDVSA de Venezuela, incluso Pemex, el caso mexicano, una compañía estatal que también se ha ocupado desde la propia expropiación nacional de expropiar, como dice el nombre, los recursos naturales mexicanos. Es decir, que las grandes compañías extranjeras de las grandes potencias han quedado un poco al margen de estas dinámicas. Desde luego que son las compañías que más han desarrollado tecnología, que es importante recalcar, sobre todo las estadounidenses que han tenido que buscar en aguas profundas, las inglesas que a través del Mar del Norte han sacado importantes reservas también con tecnología avanzada. En esta lógica entonces tenemos que preguntarnos si las 7 nuevas hermanas tendrán esa capacidad tecnológica. Algunas han dado vistas o al menos han aspirado a conseguirlo. El caso de Petrobras, por ejemplo, ¿no? Que ha avanzado mucho en este tema de desarrollo tecnológico. Y bueno, también tenemos que considerar cómo estos actores son importantes en materia de comercio, ¿no? Estas grandes empresas que han tenido que suscribir acuerdos también para llevar la expropiación a otros rubros tecnológicos. Me refiero al caso de Pemex. México se ha cuestionado mucho el tema de si Pemex puede o no sacar petróleo a grandes profundidades, y eso ha paralizado muchos proyectos nacionales para encontrar nuevas reservas. El caso del entre México y los Estados Unidos, que es muy simbólico. Es un pozo o mejor dicho, una región que compartimos, el Golfo de México, con grandes recursos naturales, en la cual le pedimos una pausa a Estados Unidos en el año 2000 y le dijimos, bueno, danos 10 años para avanzar tecnológicamente y poder expropiar los recursos. Ya pasaron 10 años, más de 10 años, y no hemos sido capaces de desarrollar esa tecnología. De hecho, nos dormimos y hasta el año pasado empezamos a discutir, cuando ya se estaba acabando el acuerdo, cómo íbamos a expropiar esa zona o a investigar si había recursos en la zona, cuando Estados Unidos únicamente paró las brocas porque ya las tenía en posesión. Esto nos habla entonces de una situación asimétrica y en desventaja que coloca a muchas de estas nuevas empresas en la disyuntiva de si son capaces o no de llevar un desarrollo tecnológico eficiente. También en este sentido hay que recalcar los datos que da como datos prospectivos la OCDE, en donde hace una serie de balances acerca del 2030. ¿Qué va a pasar en el 2030? Tiene una percepción un poquito optimista y dice, sí, vamos a tener los recursos suficientes para dar con toda la demanda que existe. El problema que existe ahora es que los periodos de crecimiento en donde la demanda y la oferta tienen un equilibrio simétrico son cada vez más cortos, y los periodos de decrecimiento o de una movida bastante dispar entre la oferta y la demanda de petróleo pues son mucho más largos. Entonces los periodos de crecimiento van a ser reducidos y no van a responder a la cantidad de demanda que hay. Ahora también estamos discutiendo en cuestiones de demanda a las nuevas economías industrializadas, a los BRIC y a todos estos países emergentes que están entrando al papel de la demanda de recursos, que requieren bastantes más recursos que no se esperaban, y que también son datos que se deben de plantear en una cuestión prospectiva, como lo hace la OCDE, ¿no? Entonces, los datos que da la OCDE son muy significativos. Dice que actualmente hay 102 pozos principales en los que se están alrededor de 100,000 barriles diarios a nivel mundial. Sin embargo, estos pozos, según dice la OCDE, se pueden duplicar y obviamente el nivel de extracción va a aumentar. El problema es que pueden que aumenten los pozos, pero los pozos que existen ahora pueden también acabarse. Entonces, también ese es un factor que hay que considerar en cuanto a la oferta y la demanda. También habría que considerar el cambio de los precios, porque en este cambio de oferta y demanda los precios son bastante volátiles y con la especulación aún más. Como dato curioso, en el 2006 el barril de petróleo alcanzó una cifra récord de $78.40 por barril, lo cual era una cuestión completamente excesiva que no se ha vuelto a considerar porque según los analistas económicos llevamos en un periodo en donde hay un crecimiento bastante simétrico entre oferta y demanda, y entonces estamos entre este periodo corto de crecimiento en el que se puedan hacer grandes cosas, ¿no? Pero obviamente como también es una cuestión de seguridad, de que se sienten más seguros, hay compañías extranjeras que ya no invierten en proyectos tan riesgosos y hay compañías nacionales que no tienen esos recursos y que al fin y al cabo vuelven a lo mismo, ¿no? Como les comentaba hace un rato. Y bueno, para cerrar esta parte del bloque me gustaría dar unas cifras generales del panorama mundial de la seguridad energética. ¿Cómo están posicionados los estados? Antes de pasar a un bloque donde seremos más específicos en algunos casos. Me refiero, por ejemplo, al panorama del crudo, el petróleo. Rusia es el mayor productor del mundo. Estas son cifras desde luego del año 2008 de la Agencia Internacional de Energía, produciendo cerca del 12%
del petróleo crudo del mundo. Arabia Saudita en segundo lugar con un volumen parecido, 12.2. Los Estados Unidos en tercer lugar con 7.9, Irán en cuarto y China en quinto. México pasaba en sexto lugar y Canadá, que discutiremos más adelante, en séptimo. Como principal exportador tenemos a Arabia Saudita y como principal importador obviamente a los Estados Unidos. En materia de gas natural, el principal productor es Rusia, con cerca del 21.5% de la producción total del mundo, los Estados Unidos en un segundo lugar con el 18% y Canadá en tercero con un 6%. Como principal exportador está nuevamente Rusia y como principal importador Estados Unidos y en segundo lugar Japón y en tercero Alemania. En cuanto a producción de carbón es importante señalarlo, es una dinámica distinta. China es el principal productor del mundo, se calcula que es la mayor reserva de carbón que existe en la actualidad y en segundo lugar está Estados Unidos. Como mayor exportador del carbón tenemos a Australia y como mayor importador a Japón. En materia de producción de energía nuclear es importante señalar a los Estados Unidos, el mayor productor de energía nuclear, tiene como producción cerca del 30% de la producción nuclear de energía. En segundo lugar está Francia con el 16% y en tercero Japón con el 10%. Desde luego estos países son importantes porque se incorpora esta dinámica Alemania, Rusia, Corea, Canadá e incluso países con menor grado de desarrollo. En materia de energía hidroeléctrica tenemos a China, el principal productor de esta energía, con el 14% del total mundial, a Canadá en segundo lugar con el 11.3%, a Brasil en tercer lugar con el 11.2% y Estados Unidos en el cuarto con 10.2%. Y en materia, desde luego, de refinación, tenemos a Estados Unidos como la mayor potencia de refinación del mundo, con una capacidad del 20% del total mundial de refinación a nivel internacional, y desde luego a la Unión Soviética en un segundo. Bueno, a la ex Unión Soviética, actualmente Rusia y los países del CEI con 8.5%. Y finalmente, como productor de electricidad, obviamente China y los Estados Unidos encabezan esta misma lógica. En cuanto al tema de carbón, pero en cuanto a petróleo, Japón, Arabia Saudita y en gas Estados Unidos y Rusia. En esta lógica ya tenemos un panorama general. Con esto concluimos esta parte del bloque para pasar a casos más específicos y vamos a escuchar una canción entonces llamada The Wanderer, El Vagabundo con Jill Is Lucky, con un control estatal de las empresas de producción y explotación de los energéticos, el caso de Pemex, sino que es una empresa que se ha ido privatizando desde la década de los 80. En 1980 comenzó el proceso de privatización de la empresa Petro-Canadá, que en los 90 se acentuó más y desde el 2000 el gobierno canadiense vendió sus últimas acciones en el año 2004 para ser más precisos. Es un país que además se nutre de hidrocarburos, básicamente, sin embargo tiene 18 plantas nucleares incluso, que es importante señalarlo, y poderosas industrias en materia de hidroelectricidad, como Hidro-Québec. Canadá, en una balanza general de su consumo energético y su producción, tenemos que se basa mucho en el petróleo, cerca del 35.5%, según datos de la Agencia Internacional de Energía, el petróleo representa la base energética. El gas el 29.4%, la energía nuclear el 8.8%, la energía hidroeléctrica el 11.4% y el carbón el 10.2%, para ver la balanza energética canadiense. Esto ha aumentado desde la década de los 70, sobre todo en el campo de petróleo, pero en mayor medida de gas natural, a razón de los descubrimientos de gas natural en Canadá y también desde luego la energía nuclear que ha crecido mucho desde la década de los 80. En Canadá es importante señalar que hay algunas provincias con mayor cantidad de recursos o reservas de energéticos, entre ellas Alberta. Alberta es la gran provincia petrolera, la que contiene prácticamente todo el petróleo canadiense que existe. Es también importante señalar el caso del gas natural. Alberta es nuevamente el actor más importante de las provincias, pero también los territorios del norte contienen importantes yacimientos. En cuanto a la conexión canadiense de infraestructura, es importante señalar que es una conexión vertical. No es horizontal como otros países, es decir, que las conexiones van hacia los Estados Unidos y no entre provincias, a excepción del gran gasoducto y oleoducto que conecta prácticamente a todas las provincias del sur canadiense. Entre ellas tenemos en realidad conexiones verticales que conectan Alberta con los estados de Illinois, Wyoming, incluso en los Estados Unidos, y a otras provincias como Ontario y Quebec con el propio norte estadounidense. En el caso de gasoducto ocurre el mismo tema. En el caso estadounidense, ya para ser más preciso, es bastante significativo. Es un país que se considera con alto riesgo de seguridad energética. Y alto riesgo porque es un consumidor excesivo de recursos naturales. Se calcula que es consumidor prácticamente de la cuarta parte de la energía mundial y produce alrededor de la misma cantidad. En esta lógica hay dos empresas muy importantes en materia de hidrocarburos, que es ExxonMobil y Chevron, de hecho parte de las 7 hermanas originales, que producen el 90% del total de petróleo estadounidense. Es también vital señalar
que la energía nuclear es muy importante, cerca del 30%, como comentábamos anteriormente, de la energía nuclear del mundo se produce en Estados Unidos, que cuenta con 103 plantas nucleares de 443 que existen en el mundo. El etanol, que tanto presumía Bush, es una mínima parte en realidad, del 2% de la gasolina que consume Estados Unidos, es decir, que es nulo. Ya en términos de balanza energética, Estados Unidos necesita del petróleo en un 40.8%, del carbón en el 23.8% y del gas natural en 21.8%. La energía nuclear representa el 9%. Es importante señalar esto porque a raíz de los 70 el carbón se ha incrementado. Estados Unidos dijo no tenemos mucho petróleo pero sí mucho carbón, entonces ocupemos el carbón para nuestra propia balanza energética. Y a razón de eso Estados Unidos regresó al carbón, a la anterior transición energética, y ha aumentado su consumo en este rubro. También lo ha hecho en gas natural y en energía nuclear, desde luego. Es importante señalar que los yacimientos petroleros están distribuidos asimétricamente en el territorio estadounidense. Los estados del centro son en realidad los principales yacimientos de gas natural. Y en el caso petrolero también es muy enfático el tema porque algunos estados son los mayores productores y otros ni siquiera tienen gota alguna de petróleo. El caso de Texas, el mayor productor, después Alaska y finalmente California, la terna de los tres grandes productores de petróleo en los Estados Unidos. Las 13 colonias originales y los estados de la costa este en realidad no tienen gota alguna de petróleo. Eso prueba que los gasoductos se conectan en realidad todos hacia el noreste, hacia la zona industrial y desde luego de la zona productora. Y finalmente el caso mexicano. México es un país que tiene yacimientos energéticos, petroleros principalmente, y a diferencia de Canadá y Estados Unidos, aquí hay un papel del sector público muy importante. Los dos grandes monopolios del sector energético mexicano son en realidad nacionales, Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Los dos administradores de este campo energético son empresas paraestatales. Es también importante señalar esto porque el consumo energético mexicano es el mayor de la región en términos de incremento. Es decir, que en la media anual de 1994 a 2004 ha sido un crecimiento del 5.7% en cuanto a consumo energético, frente al 1.3% canadiense y el 1.9% estadounidense, que si bien han aumentado su consumo energético ha sido en menor caso. México se metió al debate de la energía nuclear en los 90 con la creación de la planta de Laguna Verde, que genera en realidad el 3% de la electricidad del país, pero no ahondó mucho más en ello. La balanza energética mexicana es mucho más asimétrica, dependemos del petróleo casi en un 60%, del gas natural en un 25%, de la energía nuclear en un 1.6%, de la energía hidroeléctrica en un 1.4% y del carbón en un 5%. Prácticamente hemos aumentado el consumo de petróleo en todos nuestros rubros. Los gasoductos mexicanos también conectan la zona petrolera, que es la costa del Golfo de México, con las zonas industriales, el centro y norte del país. Y en esta lógica tenemos la problemática general de la región de América del Norte. Desde luego una región que no está exenta de problemáticas, que ha intentado armonizar su agenda internacional en política energética, desde luego por impulso de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesa que México y Canadá, dos productores increíblemente grandes de energía, colaboren con un país que depende de energéticos del extranjero como es Estados Unidos. De ahí que el ASPAN, por ejemplo, o que algunos acuerdos energéticos hayan sido en beneficio de Estados Unidos, incluido el Telecán. Hay una cláusula en el Telecán muy simbólica porque prohíbe a Canadá aumentar su consumo interno cuando esto signifique reducir su exportación de energía. Canadá se comprometió en esa famosa cláusula energética que en realidad fue en detrimento del propio país canadiense. En esta lógica, Estados Unidos ha pugnado porque México y Canadá liberalicen en materia económica su sector energético. Desde luego, la presión es mayor en México, un país que todavía tiene empresas estatales, públicas, que a punto, o desde la perspectiva estadounidense, tienen que ser privatizadas. En esta lógica, Estados Unidos ha sido el gran partícipe regional que ha buscado impulsar, desde luego, este tema de la seguridad energética en su propia perspectiva. Y con esto entonces llegamos a nuestro fin en cuanto al tema del debate. Sí, ya concluimos con esto. Digo, con lo último de Estados Unidos es prácticamente obvio que es más fácil negociar con compañías que con estados. Entonces era un punto importante desde la década de los 90 que vino aquí a implementarlo, ¿no? En todos los foros multilaterales que podía. Y bueno, con esto terminamos el tema de seguridad energética y pues estamos en Cuéntame, la sección de contactos. Entonces pasaremos a dar, como es usual, los medios por los cuales pueden contactarnos. Escríbanos a nuestro correo, elalef.comunicaradio@hotmail.com. Síganos en Facebook como el Aleph Comunica Radio, en Twitter como @el Aleph Radio, en YouTube, que ya tenemos canal, como lo hemos dicho en varias ocasiones, como el Aleph TV, y nuestro blog, desde luego, donde está todo lo que hemos hecho y pueden escuchar y descargar nuestros programas. Hablamos de la dirección www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y entonces tenemos algunos eventos también a los cuales hacer alusión. Así es, eventos.
ahora desempolven sus telescopios, porque tenemos un evento importante. La organización Noche de las Estrellas invita al Reto México 2011 el sábado 3 de diciembre, ya es este sábado, en llamado Las Islas, que es la explanada frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, a partir de las 4 p.m., en donde todos pueden observar a través de su telescopio el mismo objeto al mismo tiempo. Y hay una página de internet donde pueden ver cómo registrarse, www.nochedestrellas.org.mx. Nuestro segundo evento es que el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y la Universidad Matej Bell de Eslovaquia, representado obviamente por Iván Kovac, los invita a la videoconferencia del doctor José Luis Valdés Ugal, México and the United States, Present and Future Challenges, el próximo 5 de diciembre a las 10 de la mañana en la sala de seminarios de este centro, el CISAN, en el piso número 7. Oh my gosh. ¡Qué evento! Y bueno, finalmente como mensajes de la LEF, les recordamos que nuestra convocatoria para el logo sigue vigente. Se lo cerraremos a mediados de diciembre, ya les avisaremos la fecha, así que tienen vacaciones para seguir mandándonos sus propuestas respecto al logo. Les pedimos también que participen en Book Crossing en el Puma Bus línea 3. Desde luego ya saben, si encuentran un libro, léanlo y después libérenlo. Avisen en la página www.bookcrossing.org y desde luego también contribuyan con sus propios libros, ¿por qué no?, a esta dinámica de la lectura. Los invitamos a ver también en la LEF TV nuestros últimos videos, los relativos al servicio social que finalmente los subimos, y el evento de Protesis, la mesa 3, geopolítica, aspectos teóricos y prácticos, que ya lo estamos subiendo paulatinamente. Con esto llegamos a nuestro fin, Natalie. Muchas gracias por escucharnos y estamos aquí una vez más. Vamos a presentarles una última canción para que nos vayamos con broche de oro. Se llama Todo se transforma, de Jorge Noxler. A propósito, de hecho, de la energía se transforma en dióxido de carbono, ¿no? Todo se transforma. Esto fue la LEF por Comunica Radio.